Buenas noches, hermanos. Vamos a mirar en segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a mirar el verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en el verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba por Timoteo noche y día. Y ya mirando en el verso 7 que hemos leído, él le recuerda a su discípulo, a Timoteo, le recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos dos palabras interesantes que resaltan allí en este versículo, es cobardía y poder. Pensando en estas dos palabras, este poder, ¿cierto?, que vemos allí, ese poder está en nosotros por el Espíritu que mora en cada renacido. Este poder podríamos decir que es el poder con el cual Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Es posible que nosotros tengamos más en cuenta el temor o el miedo que el poder en momentos de nosotros orar. Muchas veces nuestras oraciones son, podríamos decir, tan pobres, porque aun cuando oramos no estamos orando creyendo a Dios. Y cuando yo digo que oramos y no le estamos creyendo a Dios, no es que todo lo que yo ore Dios me lo va a entregar. Lo que yo estoy diciendo es que cuando estamos orando, tenemos más en cuenta las preocupaciones que seguramente nosotros tenemos. Estamos mirando más grande el problema que tengo que el Dios que yo tengo. Y es bien interesante que la oración del Hijo de Dios, del renacido, tiene que ser una oración. Por eso el que no conoce a Cristo no puede orar a Dios, porque el Espíritu Santo no mora en él, y si el Espíritu Santo no mora en él, por ende las oraciones no van a pasar del techo. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nosotros por la gracia de Dios tenemos el Espíritu que mora en cada renacido, y de esta manera entonces somos revestidos para que podamos tener una comunicación más clara con el Dios de los cielos. Pero a veces cuando oramos pareciera ser que no tenemos esta comunicación. A veces oramos como si Dios no estuviera escuchando nuestras oraciones, y muchas veces no es más que el miedo, el temor, la situación que está pasando en mi vida es posible que está embargando más que la misma fe que yo puedo llegar a tener en el Dios de los cielos. Un hermano escribía en un devocional y decía algo así, decía que si nosotros con nuestras mentes, cada día te imaginas todo lo que andamos con nuestras mentes en cosas negativas, y andamos todos los días en cosas negativas, ¿te puedes imaginar cuántos kilómetros caminaríamos nosotros si todo lo que andamos en nuestra mente con cosas negativas lo anduviéramos en los pies? Seguramente andaríamos muchos kilómetros. Y qué bueno entonces que esas cosas negativas que llevamos a nuestras mentes las pudiéramos quitar para que nuestras oraciones, por sencillas que sean, hermanos, a veces escuchamos oraciones de hermanos y decimos, wow, o sea, qué oración tan espectacular. Y yo no estoy diciendo que esa oración no es válida, pero hermanos, recordemos los dos que fueron al templo a orar,
el publicano y el fariseo. Y el publicano solamente dijo, sé propicio a mí. ¿Y cuál de las dos oraciones fue la escuchada? Entonces, mis hermanos, es bien interesante esto, ¿cierto? El temor muchas veces nos impide avanzar en la oración, porque no usamos la oración como en el mejor propósito. A veces se nos olvida, hermanos, en el Dios que nosotros hemos creído. Pensando lo que dice ahí en 1 Corintios 2:16, que dice que tenemos la mente de Cristo. Eso dice Dios. Hermanos, yo le digo, humanamente a mí me cuesta entender eso. Pero Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, es lo que dice la Escritura. Si es así, muchas veces aun cuando oramos, hacemos oraciones por personas o por hermanos o por familiares nuestros, por la salvación de sus almas. Es posible que a veces oramos porque sé que tengo que orar, pero es posible que en mí estoy pensando que a Dios le quedó grande salvarle, porque llevo no sé cuántos años orando por una persona y no ha sido salva. Por mi mamá oré 19 años, todos los días, muchas veces. Y créame que muchas veces yo le decía a Dios, o sea, Dios, he estado en el parto de tantas personas que conocen a Cristo y mi mamá, pero cuando Dios quiso le salvó, 3 meses antes de ella morir, cuando Dios quiso. Entonces, hermanos, qué bueno que cuando nosotros oremos creyéndole a Él, pero para que esta oración sea limpia, yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros de verdad podamos quitar nuestro temor, nuestra preocupación y creer que Dios hará lo que es mejor para mí. Porque yo no estoy diciendo, hermanos, que oremos sin temor para que Dios me conteste todo lo que yo estoy diciendo. Porque yo les quiero decir, hermanos, si Dios nos contestara con un sí a todo lo que nosotros pedimos, yo creo que estaríamos en grandes problemas. Estaríamos en grandes problemas porque si todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo entregara, seguramente yo no estaría aquí en esta noche. Pero gracias a Dios que Él no me da a mí lo que yo siempre le pido. Gracias a Dios que Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y hermanos, esto es una bendición, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida. Entonces, mis hermanos, oremos a Dios creyéndole, hermanos, que Él hace lo que es lo mejor para mí. Y saben, hermanos, una razón suficiente para lo que yo estoy diciendo es que Él no escatimó a su propio Hijo. Él entregó a Jesucristo para morir en la cruz, no importando su Hijo, pensando en usted y pensando en mí. Es suficiente. Gracias, mis hermanos.